Oxon 3 Comunicación Natural. Toyota. Nuevo Espacio Elite. San Miguel. Coca-Cola. Universidad de Oviedo. Acción Cultural Española. El Ayuntamiento de Gijón y el Gobierno del Principado de Asturias. Patrocinan y colaboran con la 36ª edición de la Semana Negra de Gijón. La parte de arriba del edificio estaba llena de bloques que quedaron allí cuando abandonaron el edificio, y yo cada día que pasaba veía que había menos bloques arriba y que había menos bloques y menos bloques, ¿no? Y un día dije, voy a ir a ver qué pasa ahí, ¿no? Y entonces, pues nada, me acerqué. En aquella época había muy poco trabajo porque estábamos confinados y se paró todo. Yo soy fotógrafo de la agencia EFE ahí en Murcia. Y entonces, pues claro, paró la política, paró el deporte, paró todo, ¿no? No había casi nada de trabajo, ¿no? Entonces decidí pasar una mañana por allí y nada, y empecé a hacer unas cuantas fotos, las dimos para el servicio de EFE y me quedé tan contento porque, quiero decir, contento, me quedé tan impresionado de lo que vi el primer día y que me gustó el trabajo que hice, que lo comenté con un amigo, con Íñigo Bujedo, un fotógrafo también que fue compañero en Murcia, y me dijo, te animo a que sigas. Y entonces estuve visitándolo pues como casi 5 meses. Estuve yendo por allí, ¿no? A veces con cámara, a veces sin cámara, a veces les llevaba comida, les llevaba agua, les llevaba tabaco, les llevaba lo que podía, ¿no? Y bueno, pues durante ese tiempo pues fui documentando un poco la forma en la que vivían, que era penosa, vamos, ahí ya si habéis visto las fotos veis que no tienen agua, que no tienen luz. Es un edificio que tiene un garaje y en el garaje está lleno de basura, está, bueno, en unas condiciones pésimas. Ellos mantenían limpio su espacio, dentro de lo que podían, ¿no? Pero claro, tenían que hacer fuego, tenían su comida, era con los palés que encontraban a los alrededores del edificio, porque yo a las 8 iba a hacer todos los días la foto en el balcón de los aplausos. Ellos no salían a aplaudir, ¿no? Pero estaban también confinados, no podían salir. Los servicios sociales del Ayuntamiento de Murcia les llevaban comida por la mañana, no todos los días, bueno, algunos días a lo mejor coincidió que iban en otro horario, pero yo estuve muchas veces allí en esas horas y también fotografié ese momento. Y bueno, pues el resultado de todos esos meses de trabajo es un poco esto. Bueno, tengo muchísimas más fotos, ¿no? Al final aquí he hecho una selección de 17. Y bueno, pues había inmigrantes de Argelia, Marruecos, Guinea-Conakry, Gambia, bueno, subsaharianos, había de todos, ¿no? Todos esos países, y llegó a haber casi 100 conviviendo allí al mismo tiempo. Y bueno, pues si queréis que vayamos, pues os cuento. Conforme iba pasando los meses, iba quedando menos espacio. Allí al final, luego veréis... Claro, vaya, cómo ha subido esto. Al final veréis que allí se ve un plano de las dos plantas que está vacío. Ese es de los primeros días que yo iba, ¿no? Pero conforme iba pasando el tiempo iban apareciendo porque quedaron en la calle. No tenían sitio donde refugiarse. Entonces iban cogiendo cartón, maderas, plásticos y claro, los primeros que llegaron aprovecharon los ladrillos que había en la parte de arriba y fueron haciéndose ¿cómo les llamaba? Sus bungalows. Que había algunos que estaban muy bien porque estaba todo cerrado con ladrillo y está bien. Luego, pues si os fijáis, no, este estaba completamente al aire y era, pues con sus telas se hicieron ahí su espacio, ¿no? Me fijo que no tienen mascarilla.
Yo les llevé mascarillas al principio, tenían mascarillas, yo les llevé, pero no se las querían poner. Yo sí iba con mascarilla, yo sí iba con mascarilla, porque, bueno, sí que es verdad que el espacio no estaba cerrado, es diáfano, ahí no había nada, el aire corría, ¿no? Pero sí, yo sí que las llevaba porque ellos... ¿Eso es muy pronto? ¿Eh? ¿A qué altura es del confinamiento? Esa es pues a lo mejor llevaban un mes o poco más o menos. Un mes, poco más o menos llevaban. Todavía no sabíamos si era espacio abierto o cerrado, donde había que estar. Ah, ya. ¿Y había niños o...? No había niños, no había niños. Llegó a haber una mujer en un momento, que era una chica que trabajaba en una cafetería, que era de Cartagena, y se quedó sin trabajo, se quedó en la calle y se refugió allí un tiempo. Yo logré fotografiarla 2 veces, pero no quería que la fotografiara. No quería. ¿Cómo solucionaban el tema de higiene, ya que no había Pues, espacio ni luz y los espacios públicos me imagino que estaban cerrados? Sí, ¿Cómo pues accede este tipo de gente? llegaban, iban a por agua a un jardín cercano que tenían una llave de agua, pero no era agua potable. Y entonces se llevaban garrafas de 8 litros y ellos se hacían duchas, digamos, de alguna forma para taparse, ¿no? Y en huecos donde había para que el agua bajara al sótano. Por eso el sótano estaba, vamos, hay una esta, ¿lo veis? Aquí se ve, esta es la bajada al garaje, que esta es la primera foto que hago cuando llego, por eso me enganchó el tema. Yo entro, sí, esta es la primera foto que hice. Bueno, primero hice la de fuera, aquella que se ve la autovía, y entonces es una pared que está rota de ladrillo, que está a esta altura y tienes que agacharte para entrar, rompieron la pared y entraron en el edificio. Entonces cuando yo entro lo primero que veo es esto. Y claro, yo estaba en Senegal y me transportó rápidamente a Senegal esa imagen, ¿no? Y bueno, como si no estuviera, ¿eh? Él no se quedó tal cual lo veis. Me miró, siguió duchándose, siguió haciendo por lo que estaba haciendo con su jabón. Se calentaban el agua con los cazos y las ollas que tenían, y porque hacía un poco de frío. En Murcia no hace mucho frío, pero era abril, marzo-abril, y entonces sí que hace, ¿no? Cuando llegaste por primera vez, ¿cómo te presentaste con el colectivo? ¿Como fotógrafo? Sí, yo siempre llevo esto colgado. ¿Pero le dijiste si te permitían? Sí, claro que sí. Yo llegué y les dije quién era, que trabajaba para prensa, que era fotógrafo de prensa, y que bueno, que estaba interesado en hacer algunas fotos de cómo estaban viviendo ellos el confinamiento en esas condiciones. ¿Hubo alguna petición a cambio? Bueno, no, lo único que yo, pues cuando tenía o podía, les llevaba comida, les llevaba tabaco, les llevaba agua potable en garrafas, más de una vez. Y no, lo que pasa es que había muchos que al principio pues estaban, pues se tapaban, no querían que les sacara. Pues bueno, pues yo iba poquito a poco, yo quiero decir, conforme ellos me dejaban, yo hacía, ¿no? Sí, el primer día pues estuve a lo mejor 1 hora allí. ¿Cuántas veces visitas hiciste? Pues yo qué sé, pues cada vez que me llamaba mi mujer me decía, ¿dónde está? Y yo digo, pues en el chalet, y por eso le puse el título al trabajo, el chalet, le llamé el chalet, sí. Y, ¿sí? Ah, bueno, esta me costó muchísimo, porque, claro, ahí había muchos musulmanes y pues eran muy reacios a que les hiciera la foto cuando estaban rezando, ¿no? Y me costó varios meses conseguir esa foto. Varios meses. También fue muy difícil porque siempre trabajaba contra luz y nunca quise utilizar flash. Siempre trabaja contra luz porque no hay paredes, no hay ventanas, ¿no? Siempre según dónde aquella está bien porque bueno, no tenía el sol estaba un poco a la derecha y entonces era fácil, o que también estaba el sol a la derecha, pero había muchas veces que era muy difícil, la verdad, trabajar.
Esta de noche, sí, me faltó dormir con ellos una noche, pero cené varias veces con ellos. Y comer también. Pues ahí es donde ellos, pues estos eran de los últimos que llegaron y con un plástico y unas cañas se hicieron su tienda de campaña. Y eso eran las luces de móvil, lo cargaban durante el día en una casa que había enfrente, que estaba ocupada también por unos gitanos rumanos, y les dejaban cargarla porque tenían electricidad, y entonces pues por la noche utilizaban la luz del móvil. Esa no, esta es luz de fuego, que ahí estaban cocinando, que hay otra en otro, no sé, sí, esta es. Pues así es como cocinaban, ¿no? Se buscaban cualquier cosa de parrilla en la calle y los palés de madera, pues ellos se iban haciendo su fuego y su cocina. Le llevaban arroz, le llevaban leche y huevos, fruta, y era lo que comían. ¿Continúan ahí? No, cuando llegó noviembre de ese año, había muchas quejas de los vecinos, porque claro, había muchos olores y no estaba aquello acondicionado para que estuviera toda esa gente donde estaba. Era un poco, la verdad es que no estaba bien, ¿no? Entonces llegó la policía local un buen día y los desalojó, chapó entera el edificio de chapa para que no pudieran romper, y les dejaron coger sus cosas y lo sacaron de allí. ¿Y sabes de alguno de ellos? Sí, sé de uno de ellos. Lo que pasa es que he perdido el contacto porque yo no sé si he cambiado de teléfono. Un chaval de Guinea-Conakry que salió porque habían matado a la familia, llegó en patera a Canarias, de Canarias vino a España, de España fue a Francia y de Francia llegó a Bilbao, y en Bilbao aprendió español en 3 meses. Hablaba español perfectamente y se fue antes de que lo desahuciaran. Ya le he llamado varias veces, pero no me ha respondido a las llamadas. No sé si se ha cambiado el teléfono. Y esta es genial. Esta sí, claro, esta era la del balcón, ¿no? Esta es la del balcón, pero claro, el balcón que daba a la autovía, que yo no sé cómo permitieron dejar construir ese edificio ahí, tan cerca de la autovía, pues esa carretera tiene muchísimo tráfico. Está justo en la que une Cartagena con Murcia, y entonces hay mucho tráfico en esa autovía, con lo cual hay un ruido inmenso. Pero porque refleja como la tranquilidad de estar Sí. en el balcón, con la ropa extendida, pero viendo la autovía y sin lo que es. Efectivamente. Es que era eso lo que yo intentaba reflejar un poco, lo que ellos vivieron, que es lo que nosotros vivimos dentro de nuestras casas, ¿no? Y dentro de nuestros balcones o nuestros espacios, ¿no? Hay gente que tenía un terrenito y una piscina y lo pasó muy bien, pero los que no tenían ni una terraza estaban siempre en casa. Y yo me siento afortunado porque gracias a mi trabajo podía salir a la calle, pero la gran mayoría de gente no podía salir a la calle. Luego ya la cosa cambió, ¿no? Se abrió un poquito más, ¿no? Pero al principio era complicado, ¿eh? Y claro, que no había nadie en la calle. Solo había ambulancias, camiones de fruta, de reparto de comida, y policía y el ejército. Que en Murcia teníamos al ejército en la calle, porque teníamos la Academia General del Aire y la base aérea de Alcantarilla, los Paracas, y estos estaban haciendo guardia por la ciudad, o sea que... ¿Estás posando? Esta sí, esta está posando. A él le gustaba mucho que le hiciera fotos. Pero bueno, sí parece que hay mucha confianza entre vosotros, ¿no? Sí, con él, él sale también, es este también. Lo que pasa es que ahí está afeitado, en la de la comida, que se está él, ¿lo veis? Él me posaba muchísimo. Y lo que pasa es que no conseguía hablar con él porque él no hablaba nada de castellano, pero me gustó muchísimo que había sacado una chaqueta, yo no sé de dónde, del ejército con la bandera de España. Y entonces estaba tan orgulloso él de enseñarla y era muy activo, la verdad es que era muy activo. Y esta pues pasó un poco lo mismo, llegué un día, esa era la entrada, la subida a esta parte, ¿no?
Sí, esta era la escalera que subía aquí. Tenía 2 plantas, la baja, 2 plantas y el ático que era utilizado de baño. Arriba donde iban al baño, sí. Y entonces, bueno, arriba y abajo, según qué iban a hacer, o lo hacían abajo, porque esa es la parte de abajo de esa escalera, y si no, pues subían arriba. Y entonces aquí, pues, se bañaban también. O sea, que decir, aquí tenían también una parte que hacía de ducha y donde ellos podían. Quiero decir, lo único es que pues, se calentaban el agua y en su rincón, pero la verdad es que siempre estaban muy aseados, la verdad, dentro de las condiciones en las que estaban viviendo, que eran pésimas. Eran pésimas. Y bueno, fijaros también, esta foto me gusta mucho porque se plantaron sus cebollinos, sus cebollas, y tenían una planta, la cajita de Amazon, que le daba su rollo. Pues mira, aquí lo que decía de cómo hacían ellos, aquí se hicieron una ducha. Esto que hay aquí al fondo es una ducha, porque ahí había un hueco, este era el hueco del ascensor, y allí había otro hueco, y entonces en ese hueco que bajaba el agua, pues se inventaron de hacerse arriba, sacaban las cosas de cualquier sitio. Lo que me extraña es que cuidaban mucho su higiene y se limpiaban y luego tuvieran esto. Sí, pero aquí abajo, sí, claro, que supongo que lo habría, pero era la parte de abajo. Es que ese edificio ya estuvo ocupado muchas veces y lo cerraron y lo volvieron a ocupar. Yo ya fui hace años a hacer cosas allí, ¿no? Y entonces, pues ahí hay basura de, yo qué sé, de mucho tiempo, no solo suya, sino anterior. Y entonces, claro, ellos no se metían a limpiar ahí, lo que sí hacían era limpiar arriba. Pero ahí había algunos que vivían abajo. Y bueno, pues esta fue el primer día. Y entonces este sí que tenía y algunos pues se tapaban, ¿no? Porque les daba un poco también de que no quería que se le vieran las caras del todo. El primer día no tenían, solo había 3 o 4 que tenían la confianza como para, o sea, que no les daba corte que le hiciera la foto, no se escondían, ¿no? Pero luego había otros que sí, que no querían e incluso pues se tapaban. ¿Llegaron ellos a ver los resultados de tu trabajo? Sí, yo le enseñé bueno, esto se publicó al día siguiente, del primer día se publicó en los periódicos de Murcia, en La Opinión de Murcia, que es un periódico hermano de La Nueva España de aquí, y en La Verdad de Murcia, que es también de Vocento, del comercio de Gijón, y en otro periódico digital que se llama Murcia Plaza, y se publicaron. Esta se llegó a publicar, la del chaval mirando a la autovía. ¿Cómo reaccionaron ellos? Bien. Si la idea de yo volver y seguir con el trabajo era que vosotros estuvierais aquí para que vierais cómo ellos estaban viviendo, ¿no? O sea, que eso el resultado que yo quería era este. Sí, y no lo he seguido porque por circunstancias, ¿no?, del trabajo, pero quiero seguirlo. Quiero seguir porque hay algunos que sí que tengo medio localizados y quiero seguir a ver por lo menos la historia de algunos, no de todos porque había muchos, pero quiero seguir la historia de algunos. ¿Individual o del lugar? No, individual. El lugar está cerrado desde hace 2 años y ya no ha entrado nadie ahí. Yo sigo pasando, sigo viéndolo, siguen estando todas las cosas, todos los bungalows esos que yo decía individuales, eso sigue estando allí, pero allí ya no están. Pero yo creo que algún día alguno va a volver a entrar. Seguro que va a volver a entrar porque romperán la chapa y se meterán. Así que nada. Y bueno, yo quería cerrar con esta porque, no sé, me parecía que era la imagen un poco de la esperanza, ¿no? De mirando al futuro, ¿no? De mirando a lo que le espera, ¿no? Que venía, ¿no? Y a través de esa ventanica que se habían dejado ahí en su pequeña habitación, ¿no? Que ya veis que lo hacía con cartón, colchones de la calle. Bueno, y que tenía suerte porque es de los primeros, pero los últimos que llegaban simplemente pillaban un colchón de la calle y mantas viejas y ahí dormían, no tenían más. Así que nada, pues esto era un poco lo que yo quería
tengo muchísimas fotos más, ¿no? Pero al final me dijeron que este era el número e intenté resumirlo en esto que habéis visto. Pues nada, hay que decir que a las 10:15 las vamos a pasar en pantalla, que a las 10:15 en las veladas de audiovisual vamos a pasar las imágenes de él y de otros compañeros y que las podéis ver pues en pantalla grande y con una pequeña explicación también de su trabajo, ¿vale? Eso. Agradecerte, Marcial, que nos las hayas dejado y que participes en las actividades de fotoperiodismo, y muchas gracias. Y la verdad, muy impresionante el trabajo y la explicación muy necesaria. Así que, Alex, ponte las pilas porque esto habrá que repetirlo próximamente, ¿vale? Muchas gracias. Esto es La Semana Negra, sigue dentro de 5 minutos. Muchas gracias. Oxon 3 Comunicación Natural. Toyota. Nuevo espacio Elite. San Miguel. Coca-Cola. Universidad de Oviedo. Acción Cultural Española. El Ayuntamiento de Gijón y el Gobierno del Principado de Asturias. Patrocinan y colaboran con la 36ª edición de la Semana Negra de Gijón.